¿Qué pensarías si te dijera que hay algo que marca la diferencia entre los que experimentan milagros y los que no? Algo oculto que, una vez descubierto, podría transformar completamente tu vida y abrirte las puertas a un poder que quizás nunca pensaste que fuera posible. Y si te dijera que la respuesta está aquí, frente a ti, esperando ser revelada, ¿estarías dispuesto a escucharla? ¿Te atreverías a descubrir el secreto que puede cambiarlo todo? Hoy vamos a hablar de algo que pocos conocen y que solo unos pocos llegan a comprender en su totalidad. El porqué de la disparidad entre aquellos que ven milagros en sus vidas y aquellos que, aunque claman, no parecen experimentarlos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Será la fe, la disposición del corazón? O tal vez existe algo más profundo, algo que necesitamos saber. Imagina por un momento que existe un poder divino ya disponible, dispuesto a obrar en tu vida, pero hay una barrera invisible que debes aprender a atravesar para acceder a este milagro. Esta barrera no es física, sino espiritual, y solo los que la entienden pueden ver la intervención directa de Dios en sus vidas. En este video vamos a explorar esa barrera, esa clave que está bloqueando tu acceso a los milagros. En lo largo de este viaje descubrirás una verdad fundamental, una verdad que cambiará tu perspectiva, transformará tu fe y abrirá la puerta a un fluir constante de milagros. Y si eres uno de los que aún no ha visto esos milagros, quiero que sepas que la respuesta está justo aquí. A través de la revelación divina tendrás la oportunidad de desbloquear algo poderoso, algo que cambiará tu vida para siempre. Es posible que sientas una mezcla de emociones mientras te adentras en esta reflexión. Tal vez haya en ti un sentimiento de esperanza, pero también un poco de inquietud, porque esta revelación podría desafiar lo que pensabas que sabías. Pero no temas, porque al final de este video entenderás lo que muchos no saben. Esta verdad es un regalo que Dios te ofrece, y hoy es el día en que podrás recibirlo. Ahora quiero invitarte a que, antes de seguir, tomes un momento para participar activamente en este estudio. Deja un comentario con la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, estarás abriendo tu corazón para recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que más personas escuchen este mensaje. Recuerda, al hacerlo, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios, y eso es algo que vale más que cualquier cosa. Al hacer esto, no solo te estás comprometiendo con tu fe, sino que también estás participando en algo mucho mayor. Algo que toca vidas en cada rincón del mundo. Así que por favor, comenta ahora y prepara tu corazón para lo que viene. En unos minutos, compartiré contigo una enseñanza poderosa que podría desbloquear una bendición que has estado esperando. Te invito a quedarte hasta el final y ser parte de este viaje transformador. Ahora vamos a comenzar con este estudio. ¿Qué harías si te dijera que un simple toque podría transformar tu vida? Imagina por un momento que hay algo tan poderoso a tu alcance, algo tan sencillo pero capaz de cambiarlo todo. La mujer con flujo de sangre, mencionada en Marcos 5, 25, 34, lo sabía. Ella había sufrido durante 12 años, gastando todo su dinero con médicos, pero sin encontrar cura. Lo que no sabía era que su milagro estaba al alcance de un gesto tan simple como tocar el manto de Jesús. Esta mujer no esperaba que Jesús la viera como alguien especial, ni pensaba que su situación era digna de ser tomada en cuenta. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que si tan solo pudiera acercarse a él, si pudiera tocarlo, su vida cambiaría. La fe de esta mujer era tan fuerte, tan pura, que sin pensarlo 2 veces, se acercó a Jesús en medio de la multitud, con la esperanza de que su toque podría ser suficiente. Y así fue.
¿Y si te dijera que tú también podrías tener tu toque de transformación hoy mismo? Esta mujer no pidió una cura grandiosa, no esperaba un anuncio oficial. Ella creía que si tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Y eso fue lo que sucedió. La fe de la mujer activó el poder divino. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No fue el toque físico, sino la confianza de que, si se acercaba a Jesús, algo extraordinario ocurriría. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe es la llave para abrir las puertas del milagro. A menudo esperamos un milagro grande y espectacular, pero lo que realmente se necesita es una fe genuina, aunque sea en lo más sencillo. La mujer no necesitó palabras grandiosas, no necesitó un ritual, no necesitó que Jesús viniera a ella. Solo creía que, si tocaba el manto de Jesús, recibiría su milagro. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando dejamos que las dudas y el temor se interpongan en nuestra fe? La mujer tenía tantas razones para no acercarse a Jesús. Su enfermedad la había aislado. La multitud la empujaba hacia atrás y podía haber sentido vergüenza por su condición. Pero ella no dejó que nada la detuviera. A pesar de todas las circunstancias que podrían haberle hecho rendirse, ella se mantuvo firme en su creencia de que algo milagroso podía suceder. Es importante preguntarnos, ¿qué nos está deteniendo hoy de acercarnos a Jesús con la misma fe que tuvo esta mujer? ¿Estamos esperando un milagro grande o simplemente creemos que un toque de su presencia puede cambiar todo? La fe verdadera no es esperar que todo sea perfecto antes de actuar, sino confiar en que, a pesar de las circunstancias, Dios está listo para obrar en nuestras vidas. Es fácil perder la fe cuando no vemos resultados inmediatos. La mujer con flujo de sangre pasó años buscando ayuda sin éxito. Pero en el momento en que tocó el manto de Jesús, todo cambió. Ella recibió lo que había estado buscando durante tanto tiempo, y fue por su fe. La fe que se basa en la confianza en el poder de Dios, incluso cuando no vemos cómo ni cuándo se manifestará el milagro. Hoy tal vez te sientas como esa mujer. Tal vez has estado buscando respuestas, buscando curas, buscando una salida y no encuentras lo que necesitas. Pero quiero decirte que, así como ella lo hizo, tú también puedes experimentar el toque de Jesús. Él está disponible para ti, listo para obrar en tu vida. Solo necesitas acercarte con una fe genuina, aunque sea pequeña. Imagina por un momento si en lugar de esperar un milagro perfecto, tú tomaras una decisión de fe, así como lo hizo ella. ¿Qué podría suceder en tu vida al tocar a Cristo con una fe genuina, aunque sea por un momento? Esta historia nos recuerda que Dios no busca perfección, Él busca disposición. La fe que Jesús celebra es la fe que se atreve a tocar su manto, sin importar las dudas, los miedos o las circunstancias. Si crees que un simple toque de fe puede cambiar tu vida, ¿por qué no dar ese paso hoy? No necesitas esperar a que las cosas sean perfectas, ni que todo esté en su lugar. Al igual que la mujer con flujo de sangre, tu milagro puede estar al alcance de un acto de fe. Hoy es el día para tomar ese paso. Hoy es el día en que puedes experimentar un milagro en tu vida solo si te atreves a tocar el manto de Jesús. La respuesta a tus preguntas y tus necesidades está más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que acercarte con fe. La persistencia en la oración es un principio esencial para experimentar los milagros de Dios. En Lucas 18:1-8, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente. Ella iba repetidamente a un juez injusto, pidiendo que hiciera justicia contra su adversario. Aunque al principio el juez no quiso ayudarla, debido a su persistencia, finalmente cedió y le dio lo que pedía. Este pasaje revela una verdad poderosa. La persistencia en la oración es clave para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Si una viuda con un juez injusto pudo obtener lo que necesitaba por su insistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, lleno de amor y justicia, escuchará nuestras oraciones y responderá a nuestro clamor? A menudo, cuando pedimos algo a Dios, queremos respuestas inmediatas. Sin embargo, en muchas ocasiones, la respuesta de Dios llega en su tiempo perfecto. La oración persistente no significa que estemos cuestionando a Dios, sino que estamos demostrando nuestra fe y confianza en Él, sabiendo que Él nos escuchará. La persistencia es también una manera de fortalecer nuestra relación con Dios. Cada oración repetida nos acerca más a Él, nos enseña a confiar más en su plan perfecto y nos ayuda a prepararnos para recibir su respuesta. A veces, la respuesta no llega inmediatamente porque necesitamos aprender a esperar, a confiar y a crecer en nuestra fe mientras esperamos. Cuando perseveramos en la oración, no solo estamos pidiendo a Dios lo que necesitamos, sino que también estamos demostrando nuestra disposición a depender de Él. La oración persistente es un acto de fe que abre las puertas a los milagros. Si no obtenemos una respuesta de inmediato, no debemos rendirnos. Al contrario, debemos continuar orando, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que no siempre entendemos, pero que siempre son para nuestro bien. En Mateo 13:58 encontramos una poderosa enseñanza sobre cómo la incredulidad puede bloquear la manifestación de los milagros. Jesús, al estar en su propia ciudad natal, Nazaret, se vio limitado en lo que pudo hacer debido a la falta de fe de las personas. A pesar de ser el Hijo de Dios y tener el poder para sanar y obrar milagros, la incredulidad de los habitantes de Nazaret impidió que experimentaran esa manifestación divina. La incredulidad actúa como una barrera invisible que nos impide recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aunque Dios está siempre dispuesto a intervenir, la falta de fe puede ser un obstáculo que impide el flujo de su poder. Es importante entender que la fe no es solo algo que debemos sentir, sino algo que debemos practicar y aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué le pasó a la gente de Nazaret? A pesar de que estaban frente a Jesús, a pesar de que veían sus milagros y escuchaban su enseñanza, no pudieron experimentar lo que Él quería darles. ¿Por qué? Porque no creían en Él. Estaban tan acostumbrados a verlo como el hijo del carpintero que no podían aceptar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, con el poder para sanarlos y restaurarlos. En nuestra vida, muchas veces nos enfrentamos a la misma dificultad. Puede que estemos buscando un milagro, pero la incredulidad nos impide ver las respuestas que Dios ya ha puesto a nuestro alcance. Tal vez estamos tan enfocados en nuestras limitaciones o en nuestras circunstancias que no somos capaces de ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas. La falta de fe puede llevarnos a perder muchas bendiciones y la incredulidad puede ser un impedimento para experimentar los milagros que Dios quiere hacer por nosotros. Pero hay esperanza. Si estamos dispuestos a cambiar nuestra perspectiva y abrir nuestros corazones a la fe, podemos empezar a ver cómo Dios actúa en nuestras vidas. La fe es lo que nos conecta con el poder de Dios, y cuando creemos, no solo estamos abriendo las puertas para recibir su ayuda, sino también para transformar nuestra realidad. Así que, ¿qué podemos hacer para superar la incredulidad? La respuesta es simple: confiar en Dios, incluso cuando no vemos el camino claro. La incredulidad puede ser una barrera, pero la fe en Jesús puede destruir cualquier obstáculo. Cuando decidimos creer y confiar en su poder, abrimos la puerta para que los milagros fluyan en nuestra vida. En Hechos 3:19, Pedro les dice a las personas:
Arrepiéntanse, por lo tanto, y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan los tiempos de refrigerio de parte del Señor. El arrepentimiento es un proceso vital y profundo que abre la puerta a la restauración y la transformación. Es más que simplemente pedir perdón, es un cambio radical en nuestra forma de pensar y vivir. El arrepentimiento nos coloca en una posición donde podemos recibir la bendición y el milagro de Dios. Cuando hablamos de arrepentimiento, no solo estamos hablando de reconocer nuestros errores, sino de un cambio interno que se refleja en nuestras acciones. El arrepentimiento genuino implica una transformación de corazón. No se trata simplemente de sentir remordimiento por lo que hemos hecho, sino de cambiar nuestra dirección, apartándonos del pecado y acercándonos a Dios. Es un acto de fe en el cual reconocemos que necesitamos la intervención divina para restaurar lo que se ha roto en nuestras vidas. Dios quiere darnos tiempos de refrigerio, quiere que experimentemos su paz, su consuelo y su sanación, pero para recibir estos tiempos de restauración, debemos arrepentirnos y alejarnos del pecado. El arrepentimiento no es solo un acto de humillación, sino también un acto de fe, en el que reconocemos nuestra necesidad de la intervención de Dios en nuestras vidas. Es un reconocimiento de que solo Él puede sanar nuestra alma y restaurar lo que ha sido dañado por el pecado. A través del arrepentimiento, permitimos que Dios limpie nuestro corazón, que restaure nuestras almas y que nos dé la oportunidad de comenzar de nuevo. Este proceso de restauración es un milagro en sí mismo, ya que nos libera de las cargas del pasado, del pecado y de la condena. Cuando nos arrepentimos, abrimos el espacio para que el poder de Dios trabaje en nosotros de maneras que nunca imaginamos. Es en este acto de rendición que comenzamos a ver los milagros de sanación emocional, física y espiritual. El arrepentimiento abre las puertas de la gracia divina, donde podemos encontrar perdón y sanación. Es a través de este arrepentimiento que podemos ver a Dios obrar poderosamente en nuestras vidas, haciendo milagros de sanación, restauración y liberación. A veces pensamos que nuestros errores son demasiado grandes para ser perdonados, pero Dios tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Su perdón es infinito y su gracia no tiene límites. El arrepentimiento no solo es un acto que cambia nuestra relación con Dios, sino que también cambia nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Nos permite vivir en libertad, libres de las cargas del pecado y de las cadenas que nos atan. La restauración de Dios es real y el arrepentimiento es la llave que nos permite recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando nos arrepentimos, comenzamos un nuevo capítulo en nuestra vida, donde podemos experimentar la paz y el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nos arrepentimos, estamos reconociendo que no podemos vivir sin Dios y que necesitamos su ayuda. Estamos dando un paso hacia Él, permitiendo que su poder nos transforme y nos haga nuevas criaturas. La restauración que viene con el arrepentimiento es un regalo que nos permite vivir la vida plena que Dios quiere para nosotros. Así que si deseas ver un milagro en tu vida, comienza con el arrepentimiento. Permite que Dios te limpie y te restaure. Él está dispuesto a hacer algo grande en ti. Solo necesitas dar ese paso de fe y arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos sientas que estás de Él, Dios te está llamando a volver a su amor y gracia. En 2 Crónicas 20, 21, 22, encontramos un ejemplo poderoso de cómo la adoración puede abrir las puertas a los milagros de Dios. El rey Josafat, al enfrentarse a una gran amenaza de sus enemigos, no recurrió a la batalla ni a una estrategia militar.
En su lugar, decidió enviar a los cantores y músicos a la vanguardia del ejército para que alabaran a Dios. Y fue a través de ese acto de fe y adoración que Dios intervino de manera milagrosa y dio la victoria a su pueblo. La adoración tiene un poder sobrenatural que a menudo subestimamos. No se trata solo de cantar canciones o de un ritual, sino de rendirnos completamente ante la presencia de Dios y declarar su soberanía sobre todas las circunstancias. Cuando adoramos, no solo estamos expresando nuestra gratitud a Dios, sino que estamos invitando su poder a actuar en nuestras vidas. Este acto de adoración de Josafat es un recordatorio de que la adoración no es solo algo que hacemos cuando todo va bien. De hecho, es en medio de nuestras batallas, cuando las dificultades parecen insuperables, que la adoración se convierte en un arma poderosa. En lugar de luchar por nuestra cuenta, cuando adoramos a Dios, le estamos permitiendo tomar el control de la situación y pelear por nosotros. En momentos de desesperación, la adoración activa la intervención divina. La adoración también nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. Cuando nos enfocamos en la grandeza de Dios, nuestras preocupaciones y temores comienzan a desvanecerse. La adoración nos recuerda quién es realmente Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso. Al reconocer su poder, nuestras dificultades parecen pequeñas en comparación con su grandeza. A veces, buscamos soluciones rápidas y fáciles a nuestros problemas, pero la verdadera solución puede estar en rendirnos en adoración. Cuando adoramos, no solo estamos reconociendo el poder de Dios, sino que estamos alineando nuestros corazones con su voluntad. Y cuando nos alineamos con su voluntad, estamos preparados para recibir los milagros que Él tiene para nosotros. La adoración puede ser la llave que abre las puertas a la intervención divina. Cuando nos rendimos en adoración, estamos confiando en que Dios tiene el control y que Él tiene el poder para hacer lo imposible. En vez de luchar con nuestras propias fuerzas, debemos adorar y dejar que Dios tome el control. Al hacerlo, estamos declarando que confiamos en Él y que sabemos que Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Así que, la próxima vez que enfrentes una batalla en tu vida, en lugar de enfocarte en el problema, enfócate en Dios. Adóralo, alábalo y permítele luchar por ti. La adoración es una poderosa herramienta espiritual que te conecta con el poder divino y te capacita para recibir la victoria que Dios tiene para ti. En Deuteronomio 28, 1-2, Dios promete bendiciones abundantes a aquellos que le obedecen. Si obedeces fielmente al Señor tu Dios y sigues cuidadosamente todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Este pasaje revela un principio clave. La obediencia a Dios es la puerta a su bendición. No solo se trata de seguir reglas, sino de alinearnos con la voluntad de Dios para nuestras vidas y permitir que su poder obre en nosotros de manera sobrenatural. La obediencia a Dios no es una opción, sino un mandato. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. En muchas ocasiones, nuestros deseos personales pueden entrar en conflicto con lo que Dios nos pide. Podemos sentir que la obediencia requiere sacrificios o que no entendemos completamente lo que Dios nos está pidiendo. Pero la obediencia es un acto de confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte de la imagen. A veces no entendemos por qué debemos hacer algo, pero la obediencia nos lleva a confiar plenamente en su sabiduría. Cuando obedecemos a Dios, estamos declarando que confiamos en Él y en su sabiduría. Y a través de esa obediencia, Dios nos bendice. Las bendiciones no siempre son materiales, pero su favor se manifiesta en nuestra vida de maneras profundas y significativas. Paz, alegría,
sabiduría, relaciones restauradas y un corazón lleno de gratitud. Además, la obediencia a Dios no solo trae bendiciones para nosotros, sino que también afecta a las personas a nuestro alrededor. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, nos convertimos en un reflejo de su luz y su amor. Nuestra obediencia tiene un impacto directo en nuestra familia, amigos y comunidad, ya que mostramos el carácter de Cristo a través de nuestras acciones. Es importante recordar que las bendiciones no siempre vienen de inmediato. A veces, la obediencia requiere paciencia, pero Dios es fiel y a su tiempo, las bendiciones seguirán. La obediencia nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si queremos ver milagros y cambios radicales en nuestras vidas, debemos caminar en obediencia a su palabra. La obediencia no siempre será fácil. Habrá momentos en los que sintamos que lo que Dios nos pide es difícil o incluso imposible de hacer. Puede que no comprendamos el propósito de ciertas situaciones o mandamientos, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos confiar en su plan. La obediencia no es siempre una decisión popular o cómoda, pero es la decisión que nos lleva a experimentar la paz y la bendición que solo Dios puede ofrecer. Cada paso de obediencia nos acerca más a Dios y nos prepara para recibir la abundancia de sus bendiciones. Si deseamos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, la obediencia es el camino a seguir. No importa cuán difícil sea, si confiamos en su plan, seremos testigos de cómo Él nos bendice y nos transforma a través de nuestra obediencia. A través de la obediencia, también aprendemos a depender completamente de Dios, reconociendo que su voluntad es lo mejor para nuestras vidas, incluso cuando nuestras circunstancias nos digan lo contrario. Cuando obedecemos, estamos aceptando que el control no está en nuestras manos, sino en las de nuestro Creador, quien siempre tiene el mejor interés para nosotros. La obediencia nos capacita para recibir cosas mucho más grandes de las que podríamos imaginar. Dios no solo quiere bendecirnos, sino transformarnos en canales de su bendición para los demás. La obediencia abre la puerta a una vida llena de propósito, donde nuestras acciones reflejan su amor y su poder. No solo experimentamos las bendiciones de Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos para bendecir a otros, mostrando al mundo la bondad de un Dios que es fiel y justo. Por último, la obediencia trae una paz indescriptible, esa paz que solo proviene de saber que estamos caminando en los caminos de Dios, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. En esos momentos de obediencia podemos sentir la satisfacción de saber que estamos alineados con la voluntad divina. Esta paz nos da fuerza en medio de las pruebas y nos anima a seguir adelante, confiando en que todo lo que haga Dios en nuestra vida es para nuestro bien. En Marcos 4:35-41 encontramos una de las enseñanzas más profundas sobre la confianza en Dios, incluso en medio de las tormentas de la vida. En este pasaje, Jesús y sus discípulos se encuentran en un barco, atravesando el mar, cuando una tormenta repentina comienza a azotar el barco. Los discípulos, aterrados, buscan a Jesús, quien estaba durmiendo. Con desesperación le piden que los salve, y Él, en calma, se levanta, reprende el viento y la tormenta cesa. Jesús les pregunta, ¿por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Este pasaje no solo es una historia de un milagro físico, sino también una lección profunda sobre la fe y la confianza en Dios. Los discípulos estaban al borde del pánico, enfrentando una tormenta que parecía tener el poder de destruirlos. A pesar de que Jesús estaba en el barco con ellos,
no podían comprender que Él tenía el poder para calmar la tormenta. Estaban tan enfocados en el problema que no podían ver al Salvador que estaba con ellos, listo para traer paz. La lección aquí es clara. La confianza en Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. A veces, cuando estamos en medio de una tormenta, podemos sentir que Dios está distante o que no está respondiendo a nuestras oraciones. Pero como los discípulos, debemos recordar que Jesús siempre está con nosotros, incluso en los momentos de mayor angustia. Si confiamos en Él, podemos estar seguros de que Él calmará nuestras tormentas, ya sea de manera inmediata o a través del proceso de aprender a descansar en su poder. Cuando atravesamos dificultades, podemos sentir que estamos solos o que Dios nos ha abandonado. Pero este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre veamos las respuestas de inmediato, Jesús nunca nos deja. Él está presente aun cuando no lo sintamos. Su paz es más grande que cualquier tormenta. A veces, Dios permite que pasemos por dificultades para que aprendamos a confiar más plenamente en Él. Las tormentas de la vida no son señales de que Él nos ha olvidado, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y ver el poder de Dios actuar. La tormenta en el barco no solo representa las pruebas que enfrentamos, sino también la manera en que nuestra fe es puesta a prueba. Jesús no reprendió a los discípulos por tener miedo, sino por no confiar plenamente en Él. Cuando la tormenta golpea nuestras vidas, es fácil caer en el temor, pero es precisamente en esos momentos cuando necesitamos confiar más profundamente en el poder de Dios. Él es el único que tiene el control de todas las circunstancias, y al poner nuestra confianza en Él, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La confianza en medio de la tormenta no es fácil, pero es en esos momentos cuando Dios puede hacer lo más grande en nuestras vidas. Al igual que los discípulos, podemos ser transformados por la experiencia de ver a Jesús calmar las tormentas de nuestro corazón y nuestra vida. La confianza en Dios no es una garantía de que no habrá dificultades, sino una garantía de que Él estará con nosotros en cada paso, ayudándonos a atravesar las pruebas. La tormenta puede ser aterradora, pero en medio de ella, Jesús está en presente y su paz nos cubre. Este pasaje también nos enseña que el poder de Dios no está limitado por nuestras circunstancias. A pesar de que los discípulos pensaron que la tormenta era más grande que cualquier cosa que pudieran enfrentar, Jesús demostró que Él tiene el control absoluto sobre todo. No hay tormenta que sea más grande que el poder de Dios. Y no importa cuán graves sean nuestras dificultades, siempre podemos confiar en que Él tiene la última palabra. Cuando confiamos en su poder, las tormentas de nuestra vida se calman y podemos experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. En Romanos 10:9-10, Pablo nos enseña que la confesión de nuestra fe es esencial para recibir la salvación y, por extensión, para experimentar los milagros de Dios en nuestras vidas. El pasaje dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La confesión de fe no solo se refiere a la salvación eterna, sino también a la activación del poder de Dios en nuestras vidas cotidianas. La confesión de fe es más que simplemente hablar palabras. Es un acto profundo de alinear nuestra vida con lo que creemos en nuestro corazón. Cuando confesamos nuestra fe en Jesús, no solo estamos expresando nuestra creencia en Él como nuestro Salvador, sino que también estamos declarando que confiamos en su poder para obrar en nuestras vidas. Este acto de fe puede traer una transformación radical en nuestra vida espiritual, emocional y física.
La confesión se convierte en el punto de partida de un cambio interno que tiene un impacto tangible en nuestra realidad. La confesión no se limita a lo que decimos, sino también a lo que creemos y vivimos. Al declarar nuestra fe, estamos abriendo la puerta para que el poder de Dios se mueva en nosotros. Es una acción de confianza, un acto que demuestra que creemos que Dios puede hacer lo imposible. Cuando confesamos que Jesús es el Señor, estamos afirmando que Él tiene el control absoluto sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Y cuando crecemos en esa confesión, comenzamos a ver cómo su poder se manifiesta de manera tangible. La fe es activada por nuestras palabras y por nuestra actitud de obediencia, y es a través de este acto de fe que Dios comienza a mover montañas. La confesión de fe también tiene un poder liberador. Cuando hablamos y declaramos lo que creemos, estamos dando lugar a la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Las palabras tienen un impacto profundo, no solo en el mundo espiritual, sino también en nuestra mente y corazón. La confesión no es un simple acto de repetir frases. Es un acto de alinearnos con la voluntad de Dios, un acto de fe en el cual declaramos que, a través de Jesús, tenemos acceso a todas las promesas de Dios. Al confesar, estamos activando esas promesas en nuestra vida diaria. Cuando declaramos nuestra fe, estamos dando un paso de obediencia que abre la puerta a la bendición. La confesión de fe no es algo pasivo, sino un acto activo de sumisión a la voluntad de Dios. Nos permite alinear nuestros deseos y nuestras acciones con su propósito para nosotros, lo que a su vez activa el poder divino en nuestras vidas. No se trata solo de palabras vacías, se trata de creer en lo que decimos y vivir de acuerdo con ello. Al vivir en obediencia, confirmamos que nuestra fe es genuina, y es a través de esta obediencia que comenzamos a ver milagros en nuestra vida. La confesión de fe también nos da acceso a la salvación, no solo en el sentido eterno, sino también en lo que Dios quiere hacer en nuestro presente. Cuando confesamos a Jesús como Señor, estamos abriendo la puerta para que Él gobierne nuestra vida y trabaje a nuestro favor. Es un acto de fe que transforma nuestra relación con Él y con los demás, y nos permite ver los milagros que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Esta confesión se convierte en el primer paso hacia una vida de victoria, un primer paso para recibir todo lo que Dios ha prometido. En Isaías 55, 10, 11, Dios nos habla acerca del poder y la eficacia de su palabra. Dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Este pasaje nos enseña que la palabra de Dios tiene poder para cumplir lo que Él ha prometido. No se trata de simples palabras, sino de un poder divino que transforma, sana, restaura y crea nuevas realidades. La palabra de Dios no es como la palabra humana. Las palabras humanas pueden ser vacías, pueden fallar o no cumplir lo que prometen, pero la palabra de Dios siempre cumple su propósito. Cuando Dios habla, su palabra tiene el poder de crear, sanar y cambiar lo que parece imposible. La palabra de Dios es un instrumento que lleva vida, que cambia el curso de los acontecimientos y que produce frutos donde aparentemente no hay esperanza. Cuando Dios envía su palabra, no vuelve vacía. Esto significa que no importa lo que estés enfrentando, la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida tiene el poder de cambiar todo. Si estás esperando un milagro en tu vida, debes entender que la palabra de Dios tiene la autoridad para producir el cambio que necesitas.
A través de su palabra, Dios puede sanar, liberar, restaurar y transformar cualquier situación. La clave está en recibir la palabra de Dios con fe. Cuando creemos en lo que Dios ha dicho y alineamos nuestra vida con su palabra, estamos abriendo la puerta para que Él obre de manera poderosa. La palabra de Dios es efectiva y prospera en todo lo que Él ha establecido. Si Dios ha hablado algo sobre tu vida, puedes confiar en que su palabra se cumplirá. No importa cuánto tiempo pase o cuán imposible parezca la situación, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre cumple su propósito. La autoridad de la palabra de Dios también implica que debemos darle el lugar que merece en nuestra vida. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde nuestras palabras y pensamientos humanos parecen ser más fuertes que la palabra de Dios. Pero la verdad es que cuando hablamos y creemos la palabra de Dios, estamos proclamando autoridad sobre nuestras circunstancias. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. No importa cuán difícil sea, la palabra de Dios puede transformar todo lo que tocamos. En Mateo 17:20, Jesús nos dice algo que puede parecer increíble, pero que contiene una verdad profunda y transformadora. Él les dice a sus discípulos: si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La fe, aunque parezca pequeña o insignificante, tiene un poder inmenso cuando está puesta en el lugar correcto, en Dios. La fe no se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la calidad y el objeto en el que depositamos esa fe. Jesús compara la fe con un grano de mostaza, que es uno de los granos más pequeños que existen, para enseñarnos que incluso una fe pequeña, si está correctamente orientada, tiene el poder de mover montañas. No necesitamos tener una fe perfecta o inmensa. Lo que necesitamos es una fe genuina, aunque sea pequeña, en el poder de Dios. La fe no es solo una creencia en la mente, sino una confianza profunda en el corazón de que Dios tiene el poder para hacer lo que prometió. A veces nos encontramos con obstáculos en nuestra vida que parecen imposibles de superar. Puede ser una enfermedad, una situación financiera difícil, una relación rota o cualquier otra adversidad. Sin embargo, si tenemos fe, aunque sea como un grano de mostaza, podemos confiar en que Dios puede obrar milagros en esas circunstancias. La fe activa el poder de Dios en nuestra vida. Cuando creemos y confiamos en Él, estamos permitiendo que Él actúe en nuestro favor. Al igual que el grano de mostaza, nuestra fe puede crecer y multiplicarse a medida que vemos a Dios obrar en nuestras vidas. Cuanto más confiamos en Él, más podemos ver su poder manifestado en nuestras circunstancias. Es importante entender que la fe no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Si tenemos fe en Dios, podemos ver cómo Él mueve las montañas que se nos presentan. La fe es una puerta a lo imposible, ya que nos conecta con el poder divino que puede transformar lo que parece ser irremediable. Incluso cuando nuestra fe parece pequeña o débil, si está puesta en el lugar correcto, en el poder y la promesa de Dios, es capaz de producir grandes milagros. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que no es nuestra capacidad lo que hace que los milagros ocurran, sino la capacidad de Dios. Nuestra fe, por más pequeña que sea, activa el poder de Dios para cambiar nuestras circunstancias. La fe, como un grano de mostaza, es suficiente para ver grandes cosas suceder. No importa lo que estés enfrentando hoy, si tienes fe, aunque sea pequeña, puedes ver cómo Dios obra en tu vida de maneras sorprendentes. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda algo fundamental para nuestra vida cristiana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Este versículo revela un principio poderoso sobre cómo podemos vencer el miedo y vivir en el poder de Dios. El miedo es una de las emociones más debilitantes que podemos experimentar, pero Dios no nos ha creado para vivir en él. Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio que nos capacita para enfrentar cualquier situación con valentía. El miedo, aunque natural, no debe gobernar nuestras vidas. Es importante entender que no estamos destinados a vivir bajo la opresión del miedo, sino bajo la libertad y el poder de Dios. El miedo intenta paralizarnos, hacer que dudemos de nosotros mismos y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero cuando recordamos que el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos enfrentarlo con valentía y confianza en que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. El versículo nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Este poder no es el poder humano que se agota y se debilita, sino el poder divino que actúa en nosotros para superar cualquier obstáculo. Este poder nos permite enfrentar el miedo con fe, confiando en que Dios está con nosotros en cada momento y que Él tiene el poder para ayudarnos a superar cualquier desafío. Además, Dios nos ha dado un espíritu de amor. El amor de Dios es lo que nos fortalece y nos anima a seguir adelante, incluso cuando el miedo intenta hacernos retroceder. El amor de Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada paso del camino. El amor de Dios nos da la seguridad de que sin importar lo que enfrentemos, su presencia siempre estará a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciendo nuestra fe. Finalmente, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, Sheta. Dominio propio es la capacidad de tomar control de nuestras emociones y pensamientos, especialmente cuando el miedo trata de tomar el control. Es la habilidad de resistir las tentaciones de la ansiedad, la duda y el pánico, y en su lugar mantener nuestra fe y confianza en Dios. A través del dominio propio, podemos vivir en la paz que Dios nos ha prometido, sin permitir que el miedo nos controle. La victoria sobre el miedo no es un proceso automático, pero es un proceso de aprendizaje y crecimiento en la fe. A medida que caminamos con Dios, Él nos enseña a enfrentar nuestros miedos con su poder, amor y dominio propio. En lugar de ser controlados por el miedo, podemos vivir con valentía, sabiendo que Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para superar cualquier situación. Cuando te enfrentes al miedo, recuerda que Dios te ha dado un espíritu de poder. No tienes que enfrentarlo solo. Dios está contigo y Él tiene el poder para ayudarte a superar cualquier temor que se levante en tu vida. Con su poder, amor y dominio propio, puedes vivir en libertad, enfrentando cada desafío con confianza y fe en que Dios te dará la victoria. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos da una instrucción vital para experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la gratitud no solo es un acto de agradecimiento, sino una poderosa herramienta espiritual para abrir las puertas a la paz de Dios en nuestras vidas. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque se desplaza de nuestras dificultades a las bendiciones de Dios, incluso en medio de las pruebas. La gratitud nos recuerda lo que Dios ya ha hecho por nosotros y nos ayuda a ver su mano obrando en nuestras vidas.
Cuando damos gracias a Dios, estamos reconociendo su soberanía y su bondad, independientemente de las circunstancias. La acción de gracias en la oración es un acto de fe. Al agradecer a Dios por lo que ha hecho y por lo que hará, estamos demostrando nuestra confianza en Él. La gratitud no depende de que todo esté perfecto, sino de reconocer que, aunque pasemos por dificultades, Dios sigue siendo bueno y sigue estando en control. Este acto de fe y gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos trae una paz sobrenatural que nos capacita para enfrentar cualquier circunstancia con esperanza. Además, la gratitud también actúa como un escudo contra el temor y la ansiedad. Cuando estamos agradecidos, nuestra mente se enfoca en las bendiciones que ya tenemos, en lugar de en lo que nos falta o en lo que tememos. La gratitud nos ayuda a mantener la paz en medio de la tormenta. Dios promete que cuando presentemos nuestras peticiones con acción de gracias, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Esta paz no es algo que el mundo pueda dar, sino algo que solo Dios puede ofrecer. La gratitud, por lo tanto, no solo es una respuesta emocional, sino una poderosa herramienta espiritual. Nos conecta con la paz de Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera profunda. Cuando vivimos con un corazón agradecido, nos abrimos a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La gratitud transforma nuestro interior y cambia nuestra manera de ver el mundo y las circunstancias que enfrentamos. Es importante practicar la gratitud todos los días, especialmente en los momentos difíciles. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una elección. Podemos elegir ver lo que Dios ha hecho por nosotros y estar agradecidos, o podemos enfocarnos en lo que nos falta y sentirnos abatidos. La elección de ser agradecidos nos lleva a una vida llena de paz, esperanza y confianza en que Dios está obrando en todo momento. En el Salmo 133, 1-3, David expresa una profunda verdad acerca del poder que tiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este pasaje nos muestra que la unidad no solo es buena, sino que es el lugar donde Dios ordena su bendición. La unidad entre los creyentes no es solo una cuestión de estar juntos físicamente, sino de estar unidos en propósito, amor y visión. Cuando los hermanos en Cristo caminan juntos en unidad, se convierten en una fuerza poderosa para avanzar en el reino de Dios. La unidad trae consigo la bendición de Dios. Y esa bendición no es solo para los individuos, sino para toda la comunidad de creyentes. Donde hay unidad, allí está el Espíritu de Dios obrando con poder. La unidad también es una fuente de fortaleza. En momentos de prueba, cuando estamos unidos como cuerpo, nos levantamos unos a otros, nos apoyamos y compartimos la carga. La unidad permite que la iglesia sea un lugar donde se experimenta el amor de Dios de una manera tangible. A través de la unidad, los creyentes pueden hacer frente a cualquier adversidad, sabiendo que no están solos, sino que están rodeados por una comunidad que camina con ellos. El Salmo nos compara la unidad con el aceite sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote, lo que simboliza la unción de Dios. El aceite derramado sobre la cabeza de Aarón representaba la consagración a Dios. Y cuando los creyentes viven en unidad, están siendo consagrados y preparados para recibir la unción de Dios.
La unidad no solo trae paz, sino también unción y poder para cumplir el propósito divino. La armonía entre los hermanos es un canal a través del cual el Espíritu Santo puede fluir con libertad. Además, la unidad en el cuerpo de Cristo es como el rocío que desciende sobre los montes de Sión. El rocío es refrescante y vital, especialmente en áreas áridas. De manera similar, cuando estamos unidos en Cristo, experimentamos un frescor espiritual que nos revitaliza y nos renueva. La unidad no solo trae bendición a aquellos que están unidos, sino que también atrae la presencia de Dios, y es en su presencia donde encontramos verdadera vida. Es importante entender que la unidad no significa que todos tengamos que pensar exactamente de la misma manera en todo, sino que debemos estar unidos en el propósito de glorificar a Dios y cumplir su voluntad. La unidad cristiana es una unidad basada en el amor, la humildad y el servicio mutuo, y es un testimonio para el mundo de que somos discípulos de Cristo. En Santiago 1:2-4, el apóstol nos invita a ver las pruebas de una manera completamente diferente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje revela una verdad crucial. Las pruebas y las dificultades no son solo obstáculos, sino oportunidades para crecer en nuestra fe y experimentar el poder transformador de Dios. La perseverancia en la fe es un tema central en la vida cristiana. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo sentimos que lo que estamos atravesando es una carga demasiado pesada, y nuestra primera reacción puede ser querer huir de la situación o renunciar. Sin embargo, Santiago nos dice que debemos considerar las pruebas como una oportunidad de gozo, porque a través de ellas nuestra fe se fortalece y se perfecciona. La fe no es simplemente una creencia en tiempos de calma y prosperidad. Es una fe que se prueba en el fuego de las dificultades. La perseverancia en la fe no significa que no sintamos miedo o que no experimentemos dudas, sino que, a pesar de esas emociones, seguimos confiando en que Dios está en control y que su propósito para nuestra vida es bueno. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y esa paciencia es esencial para completar la obra de Dios en nuestras vidas. Además, la perseverancia en la fe nos lleva a una madurez espiritual. Cuando perseveramos, no solo estamos resistiendo las dificultades, sino que estamos permitiendo que Dios nos moldee y nos haga más como Él. La paciencia que se desarrolla en las pruebas es el medio por el cual Dios nos prepara para cosas mayores. La fe que se prueba y persevera se convierte en una fe más fuerte, más profunda y más capaz de enfrentar cualquier cosa que venga en el futuro. Este proceso de perseverancia no solo nos beneficia a nosotros, sino que también da testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Al mantener nuestra fe en medio de las pruebas, estamos demostrando al mundo que confiamos en un Dios que es fiel y que tiene el control de todas las cosas. La perseverancia no es fácil, pero es una de las maneras más poderosas de demostrar nuestra fe en Dios y nuestra confianza en su plan perfecto. En lugar de ver las dificultades como algo negativo, debemos aprender a verlas como una oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. La perseverancia en la fe no solo nos prepara para enfrentar las pruebas de la vida, sino que también nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque la fe que persevera es la fe que es capaz de recibir todo lo que Dios promete. Al concluir este tiempo de reflexión y estudio, quiero que tomes un momento para considerar lo que hemos aprendido sobre la fe, la obediencia, la perseverancia
y cómo cada uno de estos principios se conecta profundamente con el poder transformador de Dios en tu vida. Pero no basta con solo escuchar estas enseñanzas, es necesario que las pongas en práctica y es ahí donde la verdadera transformación ocurre. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Este versículo nos invita a abrir nuestro corazón a Cristo, a escuchar su llamado y permitir que su presencia transforme nuestras vidas. Él está tocando a la puerta de tu corazón, esperando que respondas a su invitación con fe y obediencia. Hoy quiero hacer una invitación a tomar una decisión de fe. Si has estado enfrentando dificultades o luchas, quiero que sepas que no estás solo. Jesús está listo para entrar en tu vida, para restaurar lo que está roto y para obrar milagros en tu corazón. No importa cuán grande sea la tormenta, la respuesta es abrirle la puerta a Jesús y permitir que Él tome el control. Si has sido tocado por esta palabra, si has sentido la llamada del Espíritu Santo a dar un paso más en tu fe, quiero invitarte a que respondas. La invitación es clara: abre la puerta de tu corazón. No esperes a que las circunstancias cambien por sí solas. Jesús es el único que tiene el poder para cambiar tu vida, tu situación y tu corazón. Te animo a que tomes acción ahora mismo. Si sientes que este mensaje ha tocado tu vida, haz una oración de fe en este momento. Abre tu corazón a Jesús, confiesa tu fe y deja que Él entre para transformar todo lo que te rodea. Si necesitas apoyo, si estás buscando una comunidad que te ayude a caminar en la fe, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte en este viaje de fe. Finalmente, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Tu disposición para escuchar y meditar en la palabra de Dios es un testimonio de tu fe. Ahora, quiero que tomes un momento para compartir lo que has aprendido. Si has sido bendecido por este mensaje, por favor, comenta y comparte este estudio con otros que también puedan ser tocados por la palabra de Dios. Recuerda, al compartir, estás extendiendo la luz de Cristo a otros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe en cada paso que tomes. Que su bendición fluya en tu vida y que, a través de tu fe, puedas experimentar milagros que transformen todo lo que toques.